semana más aquí en Flujo de Letras. Bienvenido el 2024, gracias a Dios un año más en Flujo de Letras. Bienvenido nuevamente a este año. Gracias por continuar, gracias por ir creciendo, gracias por sus comentarios, felicitaciones y demás que me hacen llegar. Infinitas gracias y pues bueno, vamos a continuar este 2024 hoy en enero. Precisamente después de tanta fiesta, de tanto descanso, retomar actividades y todo, pues estoy encantada porque voy a retomar con un texto este Flujo de Letras, donde el último programa del año pasado, ¿sí?, de hace algunas semanas, lo dedicamos o lo dediqué precisamente a hacer un poco o especie de reflexión en cuestión de pues el estudio que se debería llevar en cuestión de las religiones y que hay documentos, que hay, y el único que debe ser consciente de esa parte eres tú. Pero bueno, llegaron comentarios diciéndome qué pasa con la Biblia. Entonces, quiero hablar un poco de ese texto tan importante, que muy independiente de que sea un texto religioso, que sea tomado como piedra fundamental de una religión o de varias religiones y de ahí de muchas sectas, muy independientemente de eso, tiene géneros literarios que ya no se cultivan, tiene todo un lenguaje, sí, retórico, artístico, literario. Entonces, por lo tanto, muy independiente de ser un texto cabeza y pilar de la religión, también es un texto con ciertos recursos bastante interesantes y complejos. Por eso es difícil llegar a la lectura de la Biblia. Y hay interpretaciones que van muy enfocadas de intereses de grupos religiosos. Entonces, ojo con eso. Por eso el último programa del año pasado, pues lo encaminaba un poco a eso, al que seas consciente de lo que crees, de esa creencia que te hace ser, ¿sí?, y actuar en función de. ¿Por qué? Porque te decía que el diálogo no es con el grupo de las personas que te dicen que esa es la religión, son guías, pero en realidad actúa con ese diálogo que Dios crea en ti, construye en ti y que tú construyes día a día. Y bien, vamos a iniciar este año voy a dedicar, así como me despedí con 2 frases, voy a iniciar este año 2024 con 2 frases. La primera es de Roald Dahl, que es autor de Charlie y la máquina de chocolate, o la fábrica de chocolate, perdón, de Matilda también. Y él dice, si quieres llegar a un lugar o a una parte específica de la vida, tienes que leer muchos libros. Claro, tenemos que empaparnos y leer de todo y el contexto. Por eso, en el tintero de esta semana, dejamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque demasiados pueden pensar, ay, es una cuestión para cuando ya estés enfermo te vas a morir, o para los viejitos porque ya no tienen otra cosa que leer. No, la Biblia es un texto bastante complejo, muy difícil, muy interesante, históricamente, su contexto, la cultura hebrea, y para hablar, obviamente, de algo, tienes que conocerlo. Así como el contexto del Quijote, de la Odisea, de la Ilíada, de esos grandes textos de la literatura clásica, la Biblia también se coloca ahí como un texto titánico. Bien, ¿por qué? Por su parte divina, su parte manifestada y construida a través o inspirada para que la pueda entender el ser humano. Bien, vayamos con esta dualidad. Segunda frase. Esta frase es una cita de Juan Ramón Jiménez, de este poeta español, y dice, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Habla obviamente de esa trascendencia, de la trascendencia que no solamente es aquí, que tenemos también que construir. Y tendría que agregar algo más. A Dios no le importa tu vida espiritual, le importa tu vida total. Todo, interior
y exterior. Lo que haces, lo que construyes, esto es súper profundo. Y ahí vamos, iniciamos con datos. Te voy a dar datos específicos, datos curiosos. No te voy a decir cómo leerla, no. Eso tú, sin miedo, tienes que iniciar la lectura de la Biblia, la parte del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, alguno de los evangelistas, lo que tú quieras. Muy independiente de las creencias. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia también es un texto artístico en el sentido estricto de la palabra, literario, con todo un trasfondo, con todo un contexto que lo hace mucho más complicado. Hay que entender a la cultura hebrea, a este pueblo, para entender su cosmovisión, su ser, hacer y tener, y entender obviamente la venida de un Mesías profetizada en el Antiguo Testamento y materializada con ese objetivo en el Nuevo Testamento. Ahí ya empezamos. Está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tiene tan datos curiosos que son como esa estructura hace que haya 2.300 palabras que solo se mencionan una sola vez, tales como África, barrio, álamo, aplauso, camaleón, centésima y cálculo. ¿Sí? Son algunas por mencionar, pero que solo una vez se dicen en el texto. Y bien, siguiente dato importante. Se dice, obviamente, que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay una parte que no. Toda es inspirada por Dios. Pero hay una parte que no es inspirada por Dios. Es escrita por Dios. Que son los 10 mandamientos en las tablas a Moisés. Esas no las inspiró alguien más. No sopló esa sabiduría para decirle lo vas a inscribir, sino él lo escribió. También es otro dato muy importante. En el libro del profeta Sofonías, en su capítulo 3, versículo 8, están todos, sí, tendríamos aquí que mencionar todas las letras del alfabeto hebreo, todas. ¿Y cuántas son? Son 22 letras, así como existe por ahí en una materia llamada etimologías, que hay que rescatarla porque obviamente es súper interesante e importante para diferentes campos de estudio, como hablante de una lengua y sobre todo que el español, nuestra lengua madre, es el latín. Así es que bueno, ¿cuántos hay del alfabeto latino, del alfabeto hebreo? Así el profeta Sofonías en su texto señala esos 22 fonemas o esas 22 letras. Ahí está otro. La palabra, ahí viene otro dato curioso, la palabra arrepentimiento no se encuentra en el Evangelio de San Juan, solo se encuentra en el Nuevo Testamento y aparece 36 veces, si es que no equivoco el dato. ¿Sí? 36 veces la palabra arrepentimiento del Nuevo Testamento. En el Salmo 138, todos sus versículos terminan con la misma palabra. También es otro dato curioso. Todos los versículos. ¿Sí? Es que no quiero que, por aquí puse un texto, porque no quiero que se me vaya algún dato, ¿sí? Así como que tengo mis puntos medulares para hablarte sobre la Biblia, ¿sí? Y también debo de decirte que el texto del profeta, en este caso Isaías, se dice que es como la Biblia en chiquito. Tiene bastante similitud con la estructura de la Biblia en su totalidad. Isaías profetiza en el capítulo 40 sobre Juan el Bautista. En la Biblia, ¿sí? Lo que sería en el capítulo 40, en el libro, perdón, en Isaías es el capítulo y en la Biblia es en el libro 40, habla sobre Juan el Bautista, ¿sí? Isaías también tiene una parte donde es ver, ¿sí? El paraíso nuevamente, ¿sí? Vislumbrar la nueva tierra
Y eso está en el Apocalipsis de la Biblia. La Biblia tiene en el Antiguo Testamento 46 libros, en el Nuevo Testamento 27. ¿Sí? Al único profeta que no llega a mencionar con su nombre, la Biblia, Dios no lo menciona, es a Ezequiel. Ahí le decía hijo de hombre. ¿De acuerdo? Es el único que no lo llama por su nombre. Son datos curiosos y bastante interesantes. Por eso es hablar de un lenguaje connotativo, es hablar de un lenguaje rico en símbolos. Y ahí es donde radica lo complicado. Incluso el Cantar de los Cantares, tantas interpretaciones, es un texto poético, erótico pastoril. Entonces nadie de pronto asocia el erotismo y por eso San Juan de la Cruz, como poeta místico, después trabaja ese tipo de contenidos en sus textos, ¿sí? Erotizar, porque es algo de la naturaleza humana. Entonces está comprendida la Biblia por infinidad de aspectos enriquecedores, interesantes, simbólicos, e insisto, por eso la lectura es compleja, pero no imposible de que puedas obviamente enterarte de toda esta historicidad del pueblo hebreo, que es bastante interesante. Entrando es enterarte de infinidad de cosas y datos y empezar obviamente a conocer las raíces, ¿sí? De por qué de pronto la Biblia en las cuestiones, por ejemplo, en la católica tiene 46 libros, el Antiguo Testamento, en la, protestante tiene 39 libros y en la iglesia ortodoxa tiene 51. Entonces, realmente tendríamos que basarnos en esos 46 que originalmente son. Y luego hay quienes le cortan, quienes le agrandan, quienes la dividen más o la cortan por ciertas conveniencias o intereses pues de las instituciones religiosas que lo van haciendo con todo respeto, pero que lo hacen de acuerdo a un interés. Y ahí sí debo de decir es un interés totalmente humano. Si el texto ya está, es como querer cortar o quitarle capítulos y cuentos al Quijote de la Mancha, quitarle también alguna parte de la Odisea y la Ilíada, es trabajar el texto obviamente, y también se critica muchísimo, pero bueno, aquí no estamos para decir la crítica, sino simplemente ver la grandeza del texto que es la Biblia. Y debo de decirte que en el Antiguo Testamento, obviamente los libros en los que está dividido y en los que comprende el Pentateuco serían Génesis, que es la creación, ¿sí? El Éxodo, que es la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Levítico, hablar obviamente de las costumbres y tradiciones de las tribus de Leví. Siguiente, que sería Números, hablar de los censos, ¿sí? Poblacionales. Y por último, el Deuteronomio, que sería la segunda ley, obviamente, ¿sí? Una llegada, una renovación, y ahí está en el tintero. Así es que la Biblia es súper interesante. Date la oportunidad y no porque digas, ay, es que yo ni creo, soy ateo. Eso no tiene que ver con tus inclinaciones ni tu ideología, simplemente es parte de un texto importante, ¿sí? De un acervo cultural trascendente. Y además también, si quieres hablar, tienes que hablar con recursos y argumentar. No podemos hablar ni decir creo o no creo cuando no has leído, cuando no eres dueño de cierta información. Así es que a veces dices, si no desconozco, mejor no comento o no opino, ¿sí? O mis opiniones son totalmente superficiales. Cuando ya leo, ya soy dueño de cierta información, puedo digerirla, criticarla, comentarla, y entonces ahí puedes obviamente sacar conclusiones que al final y en conclusión, válgame la redundancia, son para ti, son para tu crecimiento. La lectura siempre nos lleva a un crecimiento personal y enriquecimiento. Bien, vayamos a ese fue nuestro aparador literario, vayamos a nuestra colación literaria. Nuestra colación literaria te quiero recomendar que vayas obviamente a esas grandes películas. Sobre todo debo mencionarte a Cecil B. DeMille, que es el director de Los 10 Mandamientos, que está protagonizada por Charlton Heston. Obviamente es una super mega producción, es extraordinaria la película. Es extraordinaria, sí, que obviamente habla del personaje Moisés del Antiguo Testamento. Es increíble esa producción y te la recomiendo porque, aunque es conocida y mencionada, muy pocos llegan a ver este cine
clásico titánico. Y también debo mencionarte a este gran director como Pasolini, que también tiene otras grandes producciones basadas en textos literarios como los cuentos de Canterbury o el de Cameron. Y también debo mencionarte otras grandes películas y las dejo en el tintero. Por eso esta colación quiero referirla a esos grandes directores de grandes, válgame, insisto, producciones fílmicas, que sería Truffaut, con el filme de Los 400 golpes. 400 golpes que tiene que hacer alusión, obviamente, a una expresión francesa, así como hay expresiones en el español que las entendemos por nuestro propio contexto, así en todas las lenguas. Entonces, en francés son los 400 golpes, esa repetición. Pero también hace alusión, obviamente, a lo que es la vida, cuántos golpes puedas recibir. Es una excelente película de Truffaut. Ahí están. Ve a esas grandes producciones fílmicas, ve a la Biblia, acércate, vas a encontrar cuestiones bastante interesantes. Así es que, bien, ahí está. Bienvenido el 2024. Nos vemos la próxima semana con muchos bríos, muchas lecturas y recomendaciones. Espero tus comentarios. Puedes seguirme en redes sociales como en Instagram o en Facebook. Así es que hasta la vista, amor, paz y salud. Nos vemos pronto.